Muchos de ustedes abrieron su cuenta este mes y se encontraron con una sorpresa que no esperaban. A pesar de que se anunció un aumento oficial, el número final que vieron reflejado en el cajero parece no tener sentido. Para muchos, la cuenta simplemente no cierra. ¿Cómo es posible que con un aumento confirmado haya gente cobrando menos que en diciembre? Hoy vamos a revelar qué está pasando realmente con los pagos de ANSES, porque hay tanta confusión en los recibos y, lo más importante, qué va a pasar con tu bolsillo en febrero, porque los cambios no se detienen y hay fechas clave que tenés que conocer para no perder ni un peso. Antes de que entremos en los números exactos de enero y lo que se viene para febrero, necesito que te sumes a nuestra comunidad para que no te pierdas ninguna actualización. Suscríbete ahora mismo al canal, dale un fuerte like a este vídeo si te sirve esta información clara y déjame un comentario acá abajo con la palabra jubilados para que sepa que estás atento a tus derechos y pueda saludarte. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo la verdad sobre tus saberes y a mantenerte siempre un paso adelante de las noticias oficiales. Estamos entrando en un periodo de mucha incertidumbre y el gran desafío que enfrentan hoy los jubilados y pensionados es entender un sistema que cambia mes a mes. El problema principal es que, aunque la ley de movilidad establece actualizaciones mensuales, el impacto real en el bolsillo está siendo opacado por la confusión. Muchos de ustedes vieron un ingreso menor al de diciembre a pesar del aumento aplicado por ANSES. Esta situación genera angustia y una sensación de injusticia, porque mientras los precios en las góndolas siguen subiendo, el recibo de haberes parece ir en sentido contrario. ¿Por qué si hay un aumento del 2% el total percibido se siente como un recorte? Esa es la brecha de información que vamos a cerrar hoy mismo. Para entender esto, primero tenemos que mirar cómo se construyen estos aumentos. El esquema de actualización mensual sigue vigente y es el que está rigiendo los haberes de enero. Este sistema funciona mirando hacia atrás. El aumento que recibís hoy no se basa en la inflación de hoy, sino en la de hace 2 meses. Por eso, el aumento de enero responde directamente al índice de precios al consumidor, el famoso IPC, del mes de noviembre. En ese mes, la inflación fue del 2%, y ese es exactamente el porcentaje que ANSES aplicó de manera automática sobre todas las jubilaciones y pensiones, tal como establece la normativa que está en vigor desde el año pasado. Hablemos de números concretos para que puedas comparar con lo que tenés en mano. Con este incremento del 2%, la jubilación mínima en enero quedó fijada en 349.401 pesos. Pero acá es donde entra el factor que define todo, el bono extraordinario. Para que un jubilado de la mínima llegue a un número más razonable, se depende de la continuidad de ese refuerzo de 70.000 pesos. Si sumamos ambos conceptos, el ingreso total para quienes cobran la mínima asciende a 419.401 pesos. El gran riesgo y la gran duda que circula en los pasillos oficiales es que, si ese refuerzo no se paga o si el gobierno decide cambiar la estrategia, el monto a cobrar se limitaría únicamente al haber mensual actualizado, es decir, solo los 349.401 pesos. Esta es la razón por la cual muchos sintieron que cobraron menos. El inicio del año trajo muchísima confusión porque el impacto real en el bolsillo no solo depende del porcentaje de aumento, sino de cómo se comparan estos montos con el aguinaldo y los bonos previos de diciembre. La realidad es que, aunque el esquema de movilidad mensual ajusta los ingresos según la inflación, la subida de precios y la eventual falta de claridad sobre la continuidad de los bonos extraordinarios hacen que el jubilado sienta que su poder de compra se erosiona. No es un error de cálculo en el 2% de aumento, sino una consecuencia de cómo se compone el total del dinero que llega a tu bolsillo. Pero no todo es incertidumbre, porque ya tenemos el panorama para el segundo mes del año. Los jubilados van a comenzar este año con aumentos consecutivos. Esto significa que, apenas terminen de cobrar enero, ya se estará activando el mecanismo para febrero. El esquema de actualización mensual no se detiene y ya impacta en el horizonte cercano. Para febrero, el aumento quedará atado exclusivamente al dato de la inflación de diciembre. Este número es vital y el INDEC lo dará a conocer a mediados de enero. Si el gobierno sostiene el esquema actual de movilidad sin introducir cambios en la ley,
ese porcentaje de diciembre se aplicará de forma directa a tus haberes de febrero. Esto significa que vas a encadenar 2 meses seguidos con aumentos. Es una carrera contra los precios donde el haber previsional intenta no quedarse atrás. Sin embargo, hay que ser muy claros, febrero sigue sujeto a la evolución de los precios y, sobre todo, a las decisiones políticas que se están tomando en este preciso momento en el Congreso. No es solo una cuestión de números y porcentajes, es una cuestión de leyes que se están debatiendo y que podrían cambiar las reglas del juego para todo el año 2026. Mientras vos estás pendiente de tu recibo, en el Senado se está viviendo un clima de mucha tensión. Se busca aprobar el presupuesto 2026 y la llamada Ley de Inocencia Fiscal. El gobierno tiene objetivos muy claros con estos proyectos y está tratando de blindar las sesiones para evitar sorpresas. Patricia Bullrich, como jefa de bloque, está buscando su primer triunfo en el Senado para asegurar que el presupuesto salga sin sobresaltos. ¿Por qué te cuento esto? Porque de ese presupuesto dependen las partidas de dinero que ANSES utilizará para pagar no solo los haberes, sino también los bonos de los meses siguientes. El resultado de estas votaciones en el Senado va a definir si el esquema de movilidad que conocemos hoy sigue firme o si vendrán nuevas reformas laborales y previsionales. La situación económica es compleja y cada gasto cuenta. Por ejemplo, se ha visto que incluso actividades como fumar se han vuelto insalubres para el bolsillo con los nuevos aumentos de cara al año que viene. Todo sube, y por eso el jubilado necesita que su haber no solo suba, sino que lo haga de manera previsible. La angustia actual nace de un mundo que a veces parece intocable e inalcanzable para el trabajador y el jubilado. Por eso, entender que en enero el haber mínimo es de 349.401 pesos y que con el bono llega a 419.401 pesos es el primer paso para organizar tu economía familiar. El momento clave de toda esta información es la confirmación de que el aumento de febrero es una realidad inevitable bajo el esquema actual. No tenés que esperar a una decisión discrecional, el ajuste por IPC está garantizado si la ley no se toca. La fecha que tenés que marcar en tu calendario es mediados de enero, cuando se publique el dato oficial de inflación de diciembre. Ese día vas a saber con exactitud cuánto más vas a cobrar en febrero. Esta continuidad de aumentos es lo que permite que, al menos en los papeles, el ingreso no se congele frente a la subida de precios constante que vemos en los supermercados y en los servicios. En resumen, enero ya tiene sus montos definidos con ese 2% de aumento basado en noviembre, dejando la mínima con bono en 419.401 pesos. Febrero está a la vuelta de la esquina y su aumento dependerá de la inflación de diciembre que conoceremos en pocos días. Es fundamental estar atentos a si el gobierno introduce cambios en la ley de movilidad o si decide mantener este ritmo de ajustes mensuales que, aunque parecen pequeños, son los que mantienen el sistema funcionando en medio del debate del presupuesto 2026 en el Senado. Mantenete informado con nosotros para saber el número exacto de febrero apenas se anuncie el IPC. Suscríbete y activa las notificaciones ahora. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Se acuerdan que el gobierno venía hablando de varias reformas? La reforma laboral, la previsional y la impositiva. Cuando se presenta el temario de lo que se va a tratar y debatir en las sesiones extraordinarias, la reforma previsional queda afuera. La gran pregunta es, ¿cuándo se va a tratar esa reforma previsional y qué va a incluir? Bueno, ya se sabe más o menos cuándo se va a tratar y ya están los primeros datos de qué va a incluir esa reforma previsional. Yo creo que seguramente va a traer alguna polémica en el chat porque hoy están incendiados. Pero le damos la bienvenida a Florencia Marcarian, abogada previsional, que siempre tiene la mejor información en esta materia. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida. Agustina, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Gracias por el contacto. Bueno, efectivamente terminó quedando fuera del temario de las extraordinarias la reforma previsional, pero sí se sabe que hay una fecha en la cual se estima que esto va a empezar a tratarse. ¿Cuándo sería eso? Ya para fines del año que viene, Okay. mediados fines del año que viene, van a estar con la reforma previsional. Lo que se espera primero es la reforma laboral, posiblemente la tributaria, finalmente ir con la previsional, por lo menos para
que se puede ir arreglando de a poquito, lo que lleva a que la gente no pueda jubilarse. Claro. Y por ejemplo, ¿qué es lo que, cuáles son los principales puntos que se espera incluya este proyecto? Bueno, algunos que van a estar muy discutidos, uno de ellos tiene que ver con la pensión por viudez, va a dejar de ser vitalicia y tampoco van a estar todos los componentes. En el caso de aquellas personas, como sucede hoy en día con alguna gente que tiene jubilación y pensión, a futuro lo que plantea la reforma es que cobren de esos componentes la prestación básica, tanto de la jubilación y de la pensión. Disculpa, no es así. Sí. La prestación proporcional de ambos. Vamos de nuevo. Pensión por viudez. La prestación proporcional que tiene que ver con los años que haya trabajado la persona que Sí. está jubilada y aquel que fallece y va a quedar la pensión. La prestación básica no, solamente se cobra una prestación básica por más que uno tenga jubilación y pensión. Sí. Ya no va a ser más vitalicia, va a también depender de la edad que uno tenga, ¿no? Del cónyuge que queda. Bueno, vamos a ver. Claro. Porque hasta ahora vos la cobrás de Sí. toda la vida, independientemente de si después conseguiste trabajo o lo que sea. Exacto. Por ejemplo, para las personas más jóvenes, 30 años, que queden viudas, van a estar cobrando aproximadamente 2 años. Se entiende que es para reordenarse, ¿no? Y tener esa ayuda económica que realmente falta cuando falta una persona en la familia. Si bien va a estar proporcional a lo que está cobrando, según la jubilación, siempre falta, ¿no? Cuento esto que hace poquito hablé con una señora, con Teresa, cuyo marido falleció, le quedó la jubilación y la pensión. Y me contaba que el marido por mes ganaba 2.500.000, 3 millones, dependiendo de cómo iba el mes. Y cuando fallece, era monotributista, tenía una categoría alta, pero la pensionan con la mínima. Que antes esa pensión le alcanzaba para pagar las expensas de la casa y que hoy en día solamente las puede cubrir con la pensión cuando llegue el aguinaldo, o sea, junio, diciembre. Habrá que ver cuál va a ser esta ecuación de los años que quedan, porque bueno, se entiende quizás con la gente más joven que pueda pensarse que tienen toda una vida por delante, que quizás vuelvan a formar pareja, que haya algún otro ingreso, pero sí se necesita esa ayuda por lo menos en los primeros momentos que todos nos desconcertamos un poco cuando falta alguien en la familia, más un sostén. Claro, totalmente. Ahora, ¿qué pasa con, porque ahí lo que te pueden decir es, no sé cuánto cobran de pensión por viudez, pero una persona si pierde a su esposo o esposa, pierde también un sueldo entero que entraba, y en 2 años el reorganizarte, que es conseguirte otro trabajo entero para volver a tener 2 sueldos. Ese es el otro problema que esto va a traer y las discusiones que se van a dar en este sentido, porque 2 años uno lo puede pensar una pareja, ¿no? Sin hijos, con una casa propia, perfecto. Ahora el que está alquilando, el que tiene hijos, el que no tiene la casa propia, el que tiene que seguir manteniendo los servicios, por supuesto que una cosa es cuando uno está en pareja o tiene alguna persona con la que convive y puede llevar adelante estos pagos. Otra cosa es cuando falta alguien que se hace muy cuesta arriba. Esa es la realidad. Le dan este tiempo, pero bueno, habrá que ver cuánta oposición encuentran con respecto a estos tiempos. Es un proyecto, está para discutirse. Hay algunas cuestiones que están en la reforma previsional que estuvieron en la ley bases y todavía no se aprobaron, como es la prestación proporcional, para que no se exijan los 30 años de aportes para jubilarse, sino que uno pueda acceder a la prestación dependiendo de los años que tenga. Por supuesto que va a ser mejor cuanto más años trabajados y cuanto más tiempo uno trabaje, ¿no? Pero también es algo que se va a someter a discusión, entre otras cosas, la eliminación de regímenes diferenciales, especiales, cajas provinciales, cajas profesionales también, porque hay más de 200 regímenes especiales que
implican el 55% del gasto previsional y se quiere hacer una revisión porque hay algunos que entienden que ya no están dadas las condiciones para que sigan considerándose diferenciales. Y entonces... El problema es el gasto. Exacto. Lo que están buscando es reducir el gasto previsional. Se hizo un análisis con este proyecto para ver qué pasaba si se aplicaban las moratorias y qué pasaba con este proyecto. Bueno, con las moratorias, con una moratoria que siguiera vigente, implicaba un 22% más de gasto, y con esta reforma, si tal cual está planteada, hay un ahorro de un 10% que equivale a un 0,8% del PBI. Claro, totalmente. Es tremendo. Bueno, de hecho, mira, ¿tenés, Tommy, la nota de ámbito? Recién veía, esto es portada de ámbito financiero ahora mismo, que dice jubilaciones ya son casi la mitad del gasto primario y solamente el 30% se financia con aportes y contribuciones. Eso habla un poco de todo lo que vos nos venís explicando hace ya un montón de tiempo, Flor. El incremento de haberes y jubilaciones y pensiones en base a la inflación hace que el gobierno traslade el recorte a otros sectores del Estado. Y vayan más abajo al cuadrito. Sí, hay un cuadrito, ese. Ahí, si le hacen zoom, dice la participación de las prestaciones previsionales en porcentaje de los gastos primarios. Y habla que lo que tiene mayor participación o mayor impacto, habla del régimen de reparto moratoria previsional, 14%. Y después ya lo demás es un poco más chiquito, pero igual es bastante, ¿no? Complemento de prestación previsional ANSES 3,8, pensiones no contributivas por invalidez 2,8, la caja de la policía 2,4, caja militares 1,8, reparación histórica 1,2, pensiones no contributivas 1%, y así, ¿no? Pero ahí el tema de la moratoria evidentemente tiene un impacto importante, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso se apunta tanto ahí. Exacto, porque en la Argentina las moratorias, que era algo provisional, terminó instalándose durante 20 años, hasta que finalmente se puede eliminar, y no del todo, porque hoy conviven dos moratorias, ¿no? Una por la cual todavía pueden acceder a comprar los años de aportes, la otra para los que le falten hasta 10 años para llegar a la edad jubilatoria, que también puede comprar algunos aportes, pero todavía sigue estando y se necesitan, y mucha gente puede jubilarse gracias a esto, porque siempre les terminan faltando algunos años o piensan que los tienen todos. Cuando se van a fijar ya no los tienen y tampoco tienen tiempo para reclamar que le hagan los aportes y les resulta más fácil ir y comprarlos. La idea con la reforma es que justamente se termine esto de tener que estar luchando por esos aportes, aunque es muy posible que siga habiendo alguna falla en el sistema, que sigan faltando aportes. La idea es que sea cada vez menor y poder reclamarlos, ¿no? Por eso, para todos aquellos que están durante la etapa laboral, que están en actividad y que no tienen la posibilidad de estar en un empleo registrado porque hay que salir adelante, hay que pagar cuentas, uno no puede darse el lujo de estar rechazando trabajos, ir juntando quizás pruebas, ¿sí? Para poder acreditarlo, es importante. Totalmente. Acá te dejan algunas preguntas. Espérate que excelente. Dicen, las personas que ya están en el sistema como jubilados, ¿tienen los derechos adquiridos? O sea, esto seguía, por ejemplo, lo de las pensiones iría para adelante. La buena noticia, que vendría a ser como un regalo de Navidad o fin de año, bien Pasteur, que aquellos que se jubilaron ya está, los que están pensionados tampoco se les va a tocar ni la jubilación ni la pensión, van a seguir cobrando como vienen cobrando hasta ahora. El tema va a ser desde que se apruebe la ley en adelante. Así que para todos aquellos que estén pensando en si se quieren jubilar o no se quieren jubilar, hay que ver cómo uno está económicamente y de salud también, e ir pensando, ¿no? Si tienen la capacidad para seguir trabajando de acá a futuro, o si ya están en condiciones de pensar en la jubilación, porque si se llegara a aprobar, también se va a aumentar la edad jubilatoria, tanto para las mujeres como para los hombres. En principio, por cada año, durante 10 años, va a ir aumentando la edad jubilatoria de la mujer
6 meses, ¿sí? Así que aquella mujer que pensaba que se jubilaba a los 60, se va a jubilar a los 60 años y medio. Ya Para. Esto entonces, a partir del año que viene, si se aprueba, se sube la edad jubilatoria cada 6 meses, cada una. gradualmente. Exacto. Cada un año se suben 6 meses. Como ha pasado en el resto del mundo, porque no hay sistema ni tampoco sociedad que pueda soportar ese cimbronazo, ¿no? De tener 60 y tener que esperar a los 65 porque hay gente que no está en condiciones. Y cada un año se suben 6 meses hasta llegar a qué tope, ¿65? A los 65. 70. De ahí en más se espera sí ir subiendo la edad jubilatoria, tanto de hombres y mujeres. Hay quienes dicen hasta los 70 años, polémico también porque el promedio de vida en Argentina es de 74 años de edad. Sí es cierto que hay un aumento en la expectativa de vida, todos conocemos gente que vive mucho más allá que esa edad, pero también habría que contemplar las situaciones particulares, ¿no? Porque hay trabajos, insisto siempre en esto, que demandan mayor esfuerzo físico y hay gente que no está en condiciones de seguir trabajando. Bueno, ¿qué tema ese? Claro. También es fuerte, ¿no? Hay como un cambio de esquema y de expectativa que es el final de tu vida. Uno quisiera descansar. Más allá de si de cuán cerca estás de la muerte, digo, para decirlo lisa y llanamente, sino que uno ya está cansado, ¿no? Y quisiera pasar esos últimos años de vida descansando y disfrutando de lo que generó también con el fruto de todo el trabajo de tantos años, ¿no? Pero pareciera que el sistema ya no te lo permite porque está obsoleto. Por supuesto, lo que pasa es que uno lo ve con la reforma, pero pensándolo al día de hoy, muchos siguen trabajando por necesidad. La gran mayoría trabaja por necesidad. Total. Y es algo que no se da, por ejemplo, en Países Bajos, no se da en Irlanda, en Islandia, en Dinamarca. Estas cuestiones no se dan porque tienen un régimen diferente y porque hay confianza en ese sistema previsional. No es lo que sucede en Argentina, se plantea el cambio, pero bueno, de a poco, también para ir viendo e ir ajustando. No es que se va a hacer esta reforma previsional y va a quedar así tal cual, posiblemente vengan cambios, haya que volver a insistir con el proyecto. Hay muchas cuestiones para revisar y estas cuestiones que van a ser sí las que van a traer mayor discusión. Están todos muy esperanzados. Acá Mauricio dice, el cajón es la nueva jubilación. Muy esperanzados todos, escuchándonos a nosotras charlar. No, Mauricio, vamos a tratar de que no, por favor, Mauricio Martínez. Algo bueno que se da hoy en día es que hay algo maravilloso que es más educación financiera, que está más al alcance de la mano. Entonces estás un poco y un poco, no tanto depender del Estado para el retiro, sino hacer quizás un ahorro uno mismo. Sí, te la tenés que generar vos, sí. Es verdad eso. Acá te preguntan también qué pasa con los regímenes especiales en las provincias. Por ejemplo, docentes o médicos que se jubilan antes pero tienen mayor desgaste. Va a haber modificaciones. Tienen mayor desgaste. Y justamente a eso apunta la posibilidad de jubilarse con menos años de aportes y o con menos años de edad, ¿sí? También van a estar bajo revisión. Todos los regímenes. Todo se revisa. Sí. Fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, docentes, y todo lo que tiene que ver con las cajas provinciales, que también hay cajas municipales, regímenes municipales y además las cajas profesionales que son cerca de 80, entre 76 y 79 cajas que tienen que ver con lo profesional a lo largo y a lo ancho del país. Los regímenes especiales se van a revisar porque implican el 55% del gasto. Esto es así. Quieren disminuir ese gasto previsional, que se le dice gasto previsional, este es el término que corresponde. Pero en realidad eso que se llama como gasto previsional es la gente que estuvo trabajando y generando el dinero de la Argentina, ¿no? Que después se lo vea como un pasivo es otro tema.
Claro, claro. Es que, bueno, qué dato ese, porque, o sea, podría llegar a ocurrir que de repente una persona que tiene uno de estos regímenes especiales, justamente porque su trabajo genera mayor desgaste, de repente tenga que jubilarse más tarde. Podría ser si llegaran a eliminar eh, este beneficio. Que más que beneficio es un reconocimiento en realidad al tipo de trabajo que realizan, ¿sí? Por ejemplo, los embarcados que tienen un mayor desgaste físico, porque quizás uno cuando llegan y uno los trata, uno los ve impecables, están todos divinos, pero cuando empiezan con el historial médico o vienen con certificados, tienen graves problemas de salud y eso es lo que justifica que puedan jubilarse antes o que puedan jubilarse quizás también con mejores aportes, porque lo amerita. Por eso la revisión va a tener que ser profunda y no es que se van a eliminar todos los regímenes, sino que se van a evaluar y ver cuáles quedan. Te hago la última. ¿Cómo está hoy la canasta básica del jubilado, ahora que se conocieron los últimos datos de inflación? Porque en general la canasta del jubilado está bastante, me parece, ¿no? Un poco por encima de lo que es la canasta básica común y están muy atrasados. Para octubre está por encima del 1.200.000, para estas fechas está por encima del 1.500.000. Uf, claro. ¿Y durísima? 419.000? 419.000 para el mes de enero 2026. O sea, un palo 100 de distancia. Muy lejos, sí. De hecho, se había hecho un relevamiento en Rosario, donde la canasta para un jubilado se decía que rondaba los 750.000 pesos, un valor que tampoco están cobrando los jubilados, y que los rubros en los que más gasta un jubilado tiene que ver, o pensionado, con la medicación, los alimentos y algunos, pocos, no todos, pero en vivienda también, porque no es que tienen su vivienda propia. Una señora que había tenido otro problema, no tenía una consulta con respecto a lo previsional, sino que había sido lamentablemente víctima de un fraude, comentaba que se tuvo que mudar con la hija porque ya no le alcanzaba la jubilación y la pensión para poder sostener su departamento. Ahí volvemos con el tema de la pensión por viudez, ¿no? Años de vida, Totalmente. sacando adelante una familia, comprando el departamento con mucho esfuerzo y llegar al retiro con estas cuestiones, ¿no? Así que muy bien los hijos que pueden recibir a sus padres y darles una mano. Hay situaciones en las que no se puede, pero por favor, y ahora que se vienen estas épocas de fiestas para quienes celebran, estar cerquita, un llamado, un mensaje para que ellos se los pueden recibir y estar atentos a cualquier necesidad que puedan llegar a tener. Uno piensa en jubilados y pensionados y hay gente que piensa en adultos mayores, en personas con muchos años encima. Y no, hoy son muy jóvenes, a los 60 y 65 son jovenísimos. Claro. Pero hay otros que sí requieren de un poquito más de ayuda, a estar atentos. Más que nada para que no caigan tampoco tardes. Sí, clave, fundamental eso. Y banco mucho ese mensaje. Flor, te agradecemos mucho por el contacto, como siempre, y te mandamos un gran saludo y felices fiestas. Muchas gracias a ustedes y que pasen unas hermosas fiestas. Gracias, un gran abrazo. Allí pasaba Florencia Marcarián, abogada previsional, y todos los detalles de la reforma previsional que se viene. Yo les advertí que iba a haber polémica, ya lo dijo ella, va a haber algunos temas que vienen efectivamente con polémica.